Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bianca Contreras y junto a José Retamal y Nelson Cortés les contaremos acerca del concepto de intervención social fundada. Este concepto nace en el año 1999 gracias a Teresa Matus, quien es doctora y socióloga chilena. Ella plantea que toda intervención social debe ser capturada desde 4 supuestos básicos. Estos son el supuesto histórico, el supuesto conceptual, el supuesto ético-político y el supuesto epistemológico. Para ello, cada problema debe ser abordado con estos 4 sujetos para lograr que toda intervención social cuente con la complejidad de su objeto. Hola, bienvenidos y bienvenidas. En el siguiente video expondremos sobre el concepto de intervención social fundada propuesta por la profesora Teresa Matus en el año 1999 a través de la reflexión y la exposición de un ejemplo simple. Pero antes nos referiremos en forma breve a quién es Teresa Matus. Ella es asistente social de la Universidad de Concepción, licenciada en Sociología, doctora en Trabajo Social de la Universidad Federal de Río de Janeiro y doctora en Sociología de la Universidad Cándido Méndez, también de la ciudad de Río de Janeiro. Podríamos decir que Teresa Matus define a la intervención social como un proceso de categorización simbólica que contribuye a la producción de subjetividades y a la constitución identitaria de los sujetos. Así como hemos dicho anteriormente, la teoría de la intervención social fundada de Teresa Matus depende o está fortalecida por 4 pilares. Estos son los supuestos históricos, los supuestos epistemológicos, los supuestos ético-políticos y los supuestos conceptuales. Es importante también mencionar que los problemas sociales no se pueden medir de la misma manera. Va a depender del contexto en el que estén, de la situación que se esté viviendo en el momento. Cuando nos referimos a sustentos históricos, nos queremos referir a que la intervención tiene que estar hecha dependiendo del contexto mismo, de la situación política, de la situación actual, del tiempo en el que se ejecute. No es lo mismo hacer una intervención social en un sector vulnerable de la capital, por ejemplo, en La Pintana, que hacer una intervención social en comunas acomodadas como Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, etc. Tampoco es lo mismo medir o hacer una intervención social en los países de África que hacer una intervención social en el Amazonas o en la comunidad mapuche de Chile, porque son realidades, contextos y situaciones distintas. A continuación, y para una forma de comprensión más holística, analizaremos el caso de María Ignacia Soto Pérez, adolescente de 16 años con 2 meses, quien reside en La Estrella, en la comuna de Pudahuel. Ella está ingresada al programa PIE 24 horas. Su ingreso problemático fue por consumo de THC y COC. Cabe señalar que ella vive en calidad de allegada en la casa de sus abuelos paternos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los supuestos históricos en el caso que acabamos de plantear, nos referimos a la fecha de nacimiento de la menor, algunos sucesos importantes, fecha de ingreso a los programas de rehabilitación, fecha de inicio del consumo de drogas, entre otras. En el caso de los supuestos conceptuales, nos estamos refiriendo al tipo de lenguaje que utilizamos para abordar el caso. Este tiene que ser un lenguaje técnico, usar un lenguaje que no sea invasivo, que, por ejemplo, no usa la palabra drogadicto al momento de referirse al niño, niña o adolescente, y utilizar un lenguaje correcto, ¿cierto? Si estamos con profesionales, usar un lenguaje técnico, y cuando estamos con los menores, usar un lenguaje más amigable. Cuando nos referimos al supuesto ético-político, nos referimos a cómo se adecuan las políticas sociales respecto al caso expuesto, desde la supervisión de los programas que correspondan y de la propia fundación a la que pertenece el programa interventor. Y por último, el supuesto epistemológico es el que tiene que ver en cómo se involucra el trabajador social en el caso, cómo aborda la calidad de allegado del niño, niña o adolescente, cómo lo presenta. Es súper importante que en este caso
el trabajador social o la persona que interviene sea muy cuidadoso y sepa abordar y sepa entregar los antecedentes correspondientes al caso. Para complementar la información entregada por mis compañeros, es que llevamos a la parte holística o práctica el caso de Shakira Aurora Sanz Piqué, de edad 16 años 8 meses, residencial Avenida Talinay 9084, en la comuna de La Reina. Ella está insertada en un programa PIE, el cual consta de 24 horas semanales, en el Cefam José Félix de su comuna. La fecha de ingreso de Shakira al programa PIE es del 12 de abril del 2021 y el motivo por el cual ella ingresa es el consumo excesivo de alcohol y en ocasiones asistiendo a su establecimiento vocacional en estado de ebriedad. Y un dato importante o un rasgo importante en este caso es que Shakira vive de llegada en la casa de su pareja, con la cual mantiene una relación hace aproximadamente 6 meses y esta vive junto a su padre y su madre, ambas personas mayores. Supuesto histórico. El supuesto histórico nos indica que en esta instancia nosotros debemos comprender la raíz del trasfondo del por cual, en base a este contexto que estamos presentando, existe cambio en el comportamiento de Shakira. Por ejemplo, acá podemos diferenciar algunos datos históricos, por así decir, en el cual podemos tener la fecha de nacimiento, en este caso de la usuaria, una fecha también importante como la muerte del padre, en este caso fue durante el año 2021 a causa de la pandemia, y también un dato importante es que al transcurrir los 5 meses de la muerte del padre de familia, es que la madre, Shakira, comienza el uso excesivo del alcohol dentro del hogar. Esto generando un conflicto entre madre e hija. En base a esto, es que Shakira, al verse involucrada en este contexto y la influencia latente de la madre en el consumo de alcohol, es que esta adolescente comienza con la ingesta del consumo de alcohol de manera gradual hasta crear una dependencia diaria de esta situación. El supuesto conceptual nos hace referencia a reflexionar en base un poco al tema de los conceptos y las categorías que debemos utilizar hacia el usuario cliente, ya que el utilizar conceptos de manera correcta nos permitiría que el receptor o el usuario de nuestro discurso pueda entender de manera práctica y fácil nuestra información o nuestro discurso. E incluso podemos generar una disposición a una escucha activa. Por ejemplo, en vez de utilizar el concepto menor de edad, ya que Shakira aún no es una persona, digamos, mayor de edad para la ley, debiésemos utilizar el concepto de adolescente, el cual en siglas, digamos, del trabajo social es NNA, para referirse a estas situaciones, niño, adolescente. También no referirnos a ella como una persona borracha o alcohólica, sino usarlo como el término lo amerita, que es trastorno por consumo de alcohol, o su sigla que dice AUT. Y entre otras instancias, poder utilizar la abreviatura en el diagnóstico que se le puede entregar en este caso al usuario, ya que esto haría un poco más amigable en las instancias de retroalimentación que se pudiesen entregar junto al usuario y obviamente los profesionales que intervengan en esta instancia. El supuesto epistemológico nos hace referencia a que tiene que haber un uso técnico entre los profesionales relacionados en la intervención, obviamente sin olvidar el discurso amigable con el usuario o el cliente en este caso. También manejar o incluir un poco, yo creo que un poco más demasiado, el rol del trabajador social en la temática de, en este caso, como Shakira será llegado, o sea, en la temática de residencia, poder ayudarla desde el rol del trabajador social a que ella pueda ubicarse en un lugar quizá donde ella pueda tener su privacidad, por así decirlo, y que obviamente el trabajador social sepa involucrarse en esta temática de intervención, ya que el rol aquí es bastante importante, ya que es una persona la cual necesita tener, digamos, un grado de compromiso.
en base a poder generar un cambio. También no debemos despreocupar que la intervención que debemos realizar sea también correcta, es decir, no solamente preocuparnos quizá en el tema de residencia, sino también tener una correcta derivación, en este caso de Shakira, para poder realizar su proceso de desintoxicación, en este caso por el uso excesivo de bebidas alcohólicas. Y para terminar, llegamos al supuesto ético-político, el cual nos hace referencia a las interferencias que pueden ocurrir en la intervención, en este caso el consumo del alcohol por parte de nuestra clienta usuaria, también focalizar y contextualizar el nivel de intervención en este caso, o sea, para darle un objeto, un objetivo general o integral a esta instancia, pues, en esta instancia de ver de cuál es el nivel de intervención de que nosotros debiésemos, digamos, identificar en esta instancia. También investigar y adecuar las políticas sociales que puedan existir y también implementarlas en esta intervención. También tenemos que procurar que si dentro del mismo organismo, en este caso CEFAN, cuenta con alguna otra herramienta que pudiese aportar, también poder ponerla en uso. Y también otra organización que pueda apoyar en esta instancia la intervención, como por ejemplo puede ser el CENAME, ya que estamos hablando de una persona que aún no cumple su mayoría de edad.